En una investigación que realizó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, descubrieron que el exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia, hizo de ese estado un infierno, así como también la participación del exgobernador y jefe de plaza, Roberto Sandoval, entre otros políticos y también quienes pertenecían a corporaciones policíacas. Aristegui Noticias menciona sobre esta situación, es bastante largo y vamos a dar a continuación de ello. Tienes que cooperar para la causa, le exigían unos policías al empresario Gerardo Montoya mientras lo torturaban para que entregara su casa. El exfiscal Edgar Beitia ordenaría a nombre de quien quedaría la propiedad. Esto es parte de uno de los 2000 testimonios que muestran un mecanismo para apoderarse de casas, terrenos, comercios y negocios en el que aparecieron involucrados el exgobernador Roberto Sandoval y el propio Beitia, detenido en Estados Unidos y quien, ahora se supo, trabajó para el cártel Jalisco Nueva Generación, este grupo narcoparamilitar, por cierto, buscando espacios para almacenar drogas. Han pasado más de 2 años y todavía no hay detenidos por ese infierno que vivieron los nayaritas. En la primavera del 2013, entre mayo y junio, un grupo de comerciantes, pequeños restauranteros, vendedores de flotadores para nadar y ambulantes que ofrecen comida al turismo a lo largo de los 2 kilómetros de playa en Guayabitos, municipio de Compostela, fueron a Tepic, la capital, porque ya no soportaban más. Los pagos por derecho de piso, secuestros, amenazas de muerte, asesinatos los estaban ahogando. Aunque el miedo les calaba hasta los huesos, se enfrentaron a Edgar Beitia, un hombre duro, de voz nasal, quien apenas unas semanas atrás, en febrero de ese mismo año, había sido nombrado fiscal, pero que desde hacía tiempo era quien estaba al mando de la policía. Entre los comerciantes que se animaron a entrar a la oficina de Beitia, en la Fiscalía del Estado, ubicada al poniente de la capital Nayarita, también iban los dueños de modestos hoteles a quienes un grupo de hombres con armas largas los sacaron a empujones de sus casas para que firmaran contratos de venta sobre sus negocios con una empresa constructora llamada Dubasa. Justamente entre febrero y marzo de ese mismo 2013, casi al mismo tiempo que en el Congreso de Nayarit, cocinaban la designación de Beitia como fiscal, gracias a una propuesta de su amigo, el gobernador Roberto Sandoval. Gerardo Montoya. ¿El diablo? Mire, si usted sintiera la mirada de ese señor como me pasó a mí, le juro que ni al mismo diablo le tendría tanto miedo, dijo Gerardo Montoya, quien fue llevado a la fiscalía junto con su esposa. A esta pareja la tundieron a batazos y cachetadas para quitarles una casa. Y aquí hay una grabación que si gustan lo pueden checar en la página de Aristegui. Antes de escuchar a los vecinos de Guayabitos, Beitia colocó una pistola con sus iniciales grabadas en la cacha sobre su escritorio. Lo hizo en un solo movimiento. El ruido del arma sobre la madera intimidó a los comerciantes. Todos sabían que, bajo sus órdenes, operaba un grupo de encapuchados armados y a bordo de camionetas sin placas. Se trataba de policías que habían sembrado el terror en Nayarit desde que Sandoval asumió el cargo de gobernador, según consta en los testimonios obtenidos para esta investigación. Alguien grabó aquel encuentro dentro de la oficina de Beitia. A lo largo de 54 minutos, en medio de la discusión, se escuchan gritos desesperados de una mujer. En al menos 5 ocasiones se oyen nítidamente los alaridos de alguien que sufre que sufre profundo dolor físico. Pide que paren, que se detengan. Beitia no repara sobre esos lamentos. Sus guardaespaldas ni él procuran averiguar qué pasaba en algún lugar muy cerca de ahí. El fiscal habla como si las exclamaciones de dolor y el llanto de esa mujer fueran parte del ambiente. Fíjense nomás el descaro y la criminalidad que tiene este tipo. Pero bueno, ya me está dando coraje, pero me tengo que aguantar, compas. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad obtuvo una copia de esa grabación que, desde hace tiempo, circula entre los vecinos de Guayabitos. Algunos de ellos han entregado a otros periodistas este material, sin embargo, hasta el momento nunca se había hecho público. Es el que les menciono que lo escuchen, copas. No lo puedo poner porque obviamente pueden marcarlo como eh, que no se debe de escuchar y ya saben, ¿no? Las cosas. En fin. Sigo. Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad comprobó con 4 distintas fuentes ajenas a la comunidad de Guayabitos que sí se trata de la voz del exfiscal, quien ahora está detenido en Estados Unidos y al borde de una condena tras
confesar que protegió al narcotráfico. Los nombres de esas fuentes no pueden darse a conocer por razones de seguridad, es que también por eso, compas, ya que la mayor parte de los policías comandantes, testaferros y cómplices del exfiscal todavía viven y operan en Nayarit. Durante la realización de esta investigación, este equipo de investigación de Mexicanos contra la Corrupción obtuvo un audio de una reunión en la Fiscalía de Nayarit en 2013 entre Edgar Beitia y vecinos del Rincón de Guayabitos. En él se escuchan gritos de una persona presuntamente torturada dentro de un cuarto en la oficina del exfiscal. Varios entrevistados por mexicanos señalaron de forma reiterada la existencia de ese salón usado para presionar a las víctimas. Lo pudo confirmar Mexicanos contra la Corrupción a través de entrevistas y conferencias de prensa que la voz coincide con el personaje señalado. En ese territorio, uno de los más pequeños de México, en el periodo 2011-2017, durante el gobierno del priista o del narcopri, Roberto Sandoval, los policías encapuchados dirigidos por Beitia extorsionaron a cientos de personas para despojarlas de casas, ranchos, negocios, bodegas, terrenos y dinero. Tras la captura de Beitia en Estados Unidos, la prensa en México publicó que el exfiscal, y aquí también lo dijimos, facilitaba que el llamado Cártel Jalisco Nueva Generación, este grupo narcoparamilitar agrego, almacenara en Nayarit cargamentos de cocaína y precursores de drogas sintéticas que desembarcaban en Manzanillo, uno de los puertos donde tiene Mencho también su poder, y que ahí mete, agrego, las metanfetaminas, el cristal y entre otras drogas, ¿verdad? Un puerto ubicado a 473 kilómetros de Tepic, un trayecto de 5 horas en automóvil. Los capos eligieron para vivir localidades nayaritas como Tepic, Bucerías, San Blas, Bahía de Banderas y Nuevo Vallarta. Fíjense. Otro testimonio, José Cruz Corchado. Fue uno de los primeros que denunció a Beitia y a Sandoval. A ambos lo obligaron a vender un terreno de 18,000 metros, ubicado junto al centro comercial Forum, a cambio de solo 800,000 pesos, 2 combis usadas y 2 casas con antecedentes de violencia. La vida de su hijo estaba en juego. Y ahí está el testimonio y también otras cosas. Otro, Francisco Anguiano, puso a la venta 18 hectáreas de las 68 que poseía por 4.3 millones de pesos, pero su vecino, el llamado exgobernador Roberto Sandoval, quería comprarlas para construir un camino que lo llevara directo a su rancho. Ay, como que esto es familiar, ¿no? ¿Se acuerdan de un caso en Guanajuato de un tipo barbón del narcopan que quería hacer una carretera para conectar con su novia, entre comillas? Pero bueno. Los policías de Beitia lo torturaron para que transfiriera todos sus terrenos y no le pagaron. José Cruz Corchado tenía un terreno de 8,476 metros cuadrados, donde compraba y vendía ganado. Su vida se hizo trizas cuando a un lado construyeron el centro comercial Forum. El valor de sus tierras se volvió atractivo, pero Beitia secuestró a su hijo para obligarlo a venderlas a un 40% por debajo de su precio. Así dijo, quiero que me vendas, te voy a pagar 1,900 pesos el metro cuadrado y si no quieres de todos modos va a ser mío, ¿cómo la ves? Le dijo Beitia acorchado con la pistola descansando sobre el escritorio. Entonces sonó un celular, el exfiscal puso el altavoz, llamaba Sandoval el gobernador, o este delincuente jefe de plaza que también está señalado por tener vínculos con grupos narcoparamilitares, entre ellos Cártel de Jalisco. ¿Qué? ¿Ya trataste con nuestro amigo?, le preguntó Sandoval. En eso estamos, señor gobernador, dijo el delincuente Beitia. Si no lo quiere vender, enciérramelo 1 o 2 días para que afloje, sugirió. No, pues así por las buenas sí te vendo, dijo Corchado. Pero el dinero pactado no llegó completo a las manos del ganadero. Para compensar lo que faltaba le ofrecieron 2 departamentos que él no quiso. Ahí estaban antes puros malandros, relató a Mexicanos contra la Corrupción en una entrevista. Casi la mitad de sus tierras fueron usadas para construir un fraccionamiento, pero los predios seguían a nombre de Corchado ante el registro público de la propiedad. Esta fue una manera de ocultar la identidad de los nuevos dueños. En mayo de 2019, la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro estadounidense, la OFAC, por sus siglas en inglés, incluyó al exgobernador Sandoval en la lista negra por estar involucrado con Cártel de Jalisco Nueva Generación. La acusación consistió en que él permitió que los capos se apoderaran de activos estatales y en lo personal recibió sobornos. Cuando Sandoval dijo, enciérramelo unos días para que afloje, Corchado sintió pavor. Si no entregaba sus tierras lo llevarían al penal para encerrarlo en la jaula de los locos. En Nayarit la gente había escuchado que se trataba de un castigo insoportable. Fíjense nomás. Ay, cosas que escondían en ese estado de Nayarit hasta que se empezó a salir todo, compas. Decían que era uno de los estados más tranquilos, pero era todo falso. Juan Miguel Coppel.
En la Fiscalía de Nayarit había celdas para torturar. Ahí llevaban a las personas que Beitia elegía. Los policías usaron agua helada, cables de luz, bates y golpes directos al cuerpo para que se declarara culpable de un secuestro. Agustín Magallanes. Te siembro droga, me traigo a tus hijos, les aplico la ley fuga y te traigo las cabezas, dijo así Beitia a Agustín Magallanes cuando se negaba a vender un terreno, a pesar de las torturas. Finalmente aceptó 500,000 pesos, pero el fiscal le quitó la mitad. Dice, mi comisión. Fíjense nomás. La jaula de los locos. Le llamaban a la celda especial en el que mantenían a las personas enfermas mentales bajo condiciones de aislamiento. No hay quien aguantara más de una noche ahí, aseguró a Mexicanos contra la Corrupción Juan Miguel Coppel Godoy, un vendedor de autos usados quien fue encarcelado porque supuestamente participó en un secuestro. Para liberarlo, la familia de Coppel debía pagar 300,000 pesos. Unos enviados de Beitia los llevaron con un prestamista. A cambio de las escrituras de una casa les darían lo justo para soltarlo. Ellos se negaron, su vivienda valía por lo menos 1 millón de pesos. Esta decisión tuvo sus consecuencias. Juan Miguel fue enviado a una celda de castigo donde lo amarraron. Le quitarían las uñas de los pies. Jálate porque no te voy a dar nada, les decía a los enviados de Beitia. 3 años después él quedó en libertad porque no había pruebas en su contra. Cuando Beitia fue capturado en Estados Unidos y terminó el gobierno o el mal gobierno de este delincuente Roberto Sandoval, las historias contadas en voz baja dentro de los restaurantes o los rumores como la existencia de la jaula de los locos y las anécdotas sobre los secuestros estallaron. Más de 2,000 personas de los 20 municipios nayaritas denunciaron haber sido víctimas del fiscal y de sus policías. Luego de que un grupo de ciudadanos lanzara una convocatoria para que se conociera, lo sucedido durante los últimos 6 años. Las protestas desencadenaron la creación de promotora de la Comisión de la Verdad. Uno de sus representantes más identificados públicamente ha sido Rodrigo González Barrios, un exdiputado del PRD, pero también con antecedentes un poco oscuros, pero bueno, algún interés tendrá. En fin. A partir del 14 de junio del 2017 estas protestas fluyeron. La Comisión de la Verdad informó que 543 acusaciones podrían convertirse en denuncias. La gente tenía miedo de acudir ante la fiscalía, aunque se trataba de un nuevo gobierno. Otros señalamientos no tenían testigos y en algunos casos los posibles delitos habían prescrito. Las primeras 25 se presentaron ante la nueva fiscalía encabezada por Petronilo Díaz Ponce. Hasta las 2 primeras semanas de este agosto no había información pública sobre su estatus de esos expedientes. Es decir, a más de 2 años y medio de distancia no se sabía de alguna persona detenida o de órdenes de captura de acuerdo con los abogados de las víctimas. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad solicitó una entrevista con el fiscal, pero hasta el momento de publicar esta investigación todavía no encontraba su espacio en su llamada agenda de trabajo, como siempre ocultándose. Y eso todos lo sabemos, compas. Pero el pasado viernes por la tarde, Petronilo Díaz llamó a conferencia de prensa 28 carpetas de investigación, 11 contra el exgobernador Roberto Sandoval y 17 contra Beitia. De esos expedientes ya cuentan con 3 órdenes de aprehensión contra el exfiscal por extorsión, amenazas y secuestro. Respecto al exmandatario, reveló que le incautaron 12 inmuebles. El nuevo fiscal también dijo que en 3 casos las víctimas obtuvieron bienes inmuebles como reparación del daño y otra más se le entregaron 53 hectáreas. De acuerdo con la revisión que hizo Mexicanos a las denuncias manejadas por la Comisión de la Verdad, en 21 de los 25 casos llevados ante la Fiscalía del exgobernador Sandoval, figura como el principal señalado por despojos. Algo similar sucede con Beitia, su nombre junto al de los policías sin rostro, que fueron acusados en 18 de esos expedientes, aunque a ellos también los responsabilizaron de torturas. Fíjense nomás este número de involucrados en denuncias por despojos de inmuebles: 14 veces para Beitia, 8 para Roberto Sandoval, luego un exdiputado local, Saldate, uno el exdirector de una fiscalía, Emilio Valdés, la asistente del exfiscal Beitia una vez, Hilario Ramírez Villanueva, el exalcalde de San Blas, también el de ministeriales, la Fiscalía del Estado, el del PT, para que vean el PT, el excomandante de la policía de Nayarit, un juez, otra juez y un magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa. ¡Qué cabrón! No, esto es de verdad increíble. ¿Cuántos estados no tendrán así, compas? Imagínense cuántos estados del país no tendrían esos mismos números, ¿eh? No lo duden. Hasta podría ser Querétaro. Y perdón que lo mencione, pero así como tienen a Querétaro, en una de esas no vaya a salir un super escándalo también, ¿eh? En Nayarit salió. Porque pues era el paso de los grupos narcoparamilitares, tanto Cartel de Sinaloa, como los Arellano Félix y ahora Cartel de Jalisco. Por eso pasaban un montón de cosas, ¿verdad? Pero lo mantenían bien oculto.
Lo bueno es que la gente no se quedó callada, compas. Mexicanos contra la Corrupción y Impunidad tuvo acceso completo de 14 de estos 25 expedientes presentados ante la Fiscalía en los años 2017 y 2018. En ellos aparecieron 62 personas. Entre ellas se encuentran notarios ubicados en Nayarit. Las víctimas de Beitia eran llevadas a sus oficinas para que validaran el traslado de dominios o venta de propiedades de acuerdo con los testimonios. Los notarios referidos fueron los siguientes: Arturo Luna, Carlos E. Alfaro, Jorge Arturo Parra, Pedro Soltero, Emilio M. González, Héctor Manuel Béjar y Jesús Torres Lora. Los dos aceptaron hablar con los reporteros de Mexicanos. El propio Torres Lora y Arturo Luna López de la Notaría 6 dijo: eso es falso, una calumnia, yo no hubiera permitido, todo estaba en regla, en mi caso esa historia es un invento, comentó este último. El resto de sus colegas no aceptaron ser entrevistados. De los 14 expedientes revisados, 10 señalan despojo de inmuebles, 9 denuncian extorsión y en todos los casos hay torturas. Las víctimas entrevistadas por Mexicanos pronunciaron el nombre del exfiscal, pero ninguna de ellas puede explayarse ni detallar las torturas. Cuando llega ese momento bajan la mirada y van doblándose así. Se echan como cochinillas, ¿no? Las cochinillas de tierra. Hasta quedar casi en posición fetal. Esa es la situación. ¿Ya me entendieron? Bueno. Otros miran hacia el techo, aprietan las manos sobre sus muslos y respiran agitadas, hacen largas pausas y continúan con algo distinto. Fíjense nomás hasta dónde llega el encubrimiento. La línea del tiempo desde el 2008 hasta el 2017. Vamos a decirlo, homicidios en Nayarit, pues sí, se han ido se fueron incrementando, engañosamente, pero incrementando. Fíjense. En fin. Todo relacionado con estos casos. Beitia ascendió de puesto durante el gobierno o desgobierno de Sandoval. En 2011 inició como secretario de Seguridad Pública y para 2015 ya se había convertido en el primer fiscal en la historia de ese estado. En el ámbito personal cursó una maestría en Ciencias Jurídicas y un doctorado de Ciencias Forenses, pues para manipular todo. Manipular cuerpos, para manipular la justicia, manipular denuncias, manipular cualquier cosa, ¿verdad? En el Instituto de Ciencias Jurídicas de Nayarit. Sin embargo, este último de sus cargos académicos no está registrado en la Secretaría de Educación Pública, o nada más para simular, ¿verdad? De que está bien preparado el cabrón, pero también lo pudo haber usado por muchas cosas, como se los menciono anteriormente. De acuerdo con una revisión hecha antes de publicar este trabajo, por otra parte, tampoco hay antecedente que concluyera el bachillerato, o sea, era un neófito y un desgraciado, ¿verdad? Hasta de todo, un delincuentazo, ¿verdad? Y un criminal. En fin, además su doble nacionalidad mexicano y estadounidense no lo hacía candidato para el tipo de cargos que ocupó. Fíjense nomás hasta, vean ustedes cómo así operaron el despojo. Policías enmascarados llegaban por los dueños y los amenazaban. Funcionarios ofrecían comprar la propiedad. Este tipo de estrategias que les estoy narrando, compas, no duden que en la Ciudad de México lo estén haciendo. Por ahí una persona me dijo: dice, ¿qué crees? Que han estado pasando cosas raras. Y eso fue hace 2 años o 3 años. Que yo hasta les dije, en Jardines de Morelos están sucediendo cosas extrañas. Pues no duden que en algunos lugares de Catepec, donde pasen megaproyectos o en otras áreas, esté pasando lo mismo. Hay que investigar más esto a fondo, porque esto es el principio de cosas que siguen ocultando. En 2013 fue uno de los años más difíciles para los nayaritas. Los expedientes penales abiertos llegaron a 7,726. Tepic era un campo de batalla. El cártel Jalisco y los hermanos Beltrán Leiva se disputaban el territorio. ¿Se acuerdan del helicóptero ese que se empezó a rafaguear? Bueno, eso fue ya años después, pero por ahí viene el asunto, ¿no? 7 años después, Beitia ha confesado que trabajó para el primero de esos grupos y el exgobernador Sandoval lo investigan en Estados Unidos por proteger al mismo cártel. Por aquel entonces hubo un homicidio que acaparó la atención de los nayaritas. El 15 de diciembre del 2003 apareció muerta de 32 puñaladas Aurora Ponce del Ángel, quien trabajaba para el CEMEFO, un área bajo la responsabilidad de Beitia. Según la versión oficial, a ella la asesinó su propia hija, María Valdés, Venus María Valdés. Las pruebas en su contra fueron un cuchillo y un dictamen en el que constataba como primero la durmió usando 15 pastillas de diazepam mezcladas con pollo. Sin embargo, las pruebas periciales posteriores indicaron que el cuerpo de la víctima no hallaron rastros de ese medicamento y, sobre todo, el tipo de heridas eran incompatibles con el grosor y tamaño de la supuesta arma homicida. Venus, de 34 años de edad, dijo en una de sus declaraciones ministeriales, expediente 905 diagonal 2003, está mal escrito,
Que su madre la asesinaron porque ella tenía información sobre muchas cosas que Beitia había cometido y sobre todo el enfrentamiento entre marinos y gatilleros ocurrido en la laguna de Santa María del Oro. En ese sitio fueron detenidos policías de Nayarit bajo el mando de Beitia, que estaban a cargo de la seguridad en una fiesta donde fueron sorprendidos lugartenientes de los hermanos Beltrán Leiva. Cuando sucedió esto, en octubre del 2013, el exfiscal colaboraba con ese cártel y tiempo después trabajó para Cartel de Jalisco, de acuerdo con una información difundida por la prensa local. Fíjense nomás. La fueron a silenciar, hijos de la fregada. Bueno, iba a decir muchas cosas. Ella tenía conocimiento, Venus, hablan de ella, de muchas cosas que el fiscal o exfiscal Edgar Beitia y este criminal también estaban cometiendo. Ella tenía mucha información sobre él, dijo Venus María Valdés, uno de los testimonios cuando la acusaron de haber matado a su madre, una empleada del CEMEFO en Nayarit. En el audio conseguido por mexicanos hay cuando menos un dato revelador sobre el papel. ¿Qué papel jugaba el exfiscal? Cuando los comerciantes y hoteleros de Guayabitos intentan explicar que fueron amenazados y obligados con armas de fuego a firmar contratos, Beitia golpea la mesa. Les grita que personalmente se encargó de poner orden en la zona para que nadie los molestara. Lo que ellos le reclamaban pertenecía al pasado. En el momento de mayor ofuscación, Beitia dijo que él mismo se encargó del Bigotes, quien se guarecía de la comunidad La Resolana con los límites con Sinaloa. No me vengan esas cosas, yo personalmente he acabado con eso, dijo eso, o gritaba Beitia, ¿verdad? El Bigotes se llamaba César González González, un lugarteniente del cartel de los Beltrán Leiva, un exmilitar violento acusado de perpetrar unos 40 homicidios, así como secuestros y violaciones. El 17 de marzo del 2012, el Bigotes fue asesinado. Su cuerpo lo encontraron en un paraje cerca de su refugio. Para ese entonces, Beitia era encargado de la Procuraduría de Justicia en Nayarit. El pasado 3 de julio, mientras se desarrollaba la etapa final de esta investigación periodística, aparecieron los cuerpos sin vida de los policías Roberto Quiñones y Juan Huerta. Fíjense nomás, el primero de ellos fue director de la Agencia Estatal de Investigaciones durante la época de Beitia. En 8 entrevistas grabadas por mexicanos y otras 5 personas consultadas por separado, para este trabajo se identificó a ambos policías como parte del equipo de Beitia, encargado de secuestrar y torturar. Los nayaritas, casi 1.800.000 según cifras oficiales, supieron lo que era vivir en el infierno, pero de forma simulada, compa. Es que, a ver, vivían en un infierno y nunca se mostró lo que realmente pasaba, hasta que después por ahí en 2013 pues mencionaron 2, 3 cosas, pero hasta que se empezó a destapar, fíjense todas las cosas que nos empezamos a enterar de lo que ocurrió. ¿Se acuerdan de esa situación de la persecución a uno de los Beltrán Leiva, creo? Pero obviamente para favorecer a Cartel de Jalisco, ¿se acuerdan? Y ahora lo comprueban y lo reafirman. ¿Qué más podría ser, compas? Mucho antes de que en Estados Unidos se hicieran público, en el mundo del crimen organizado, a Beitia lo apodaban el Diablo. Chócatelas. Pues estos son los créditos, entre ellos Daniel Izárraga, que pues agradecer a todos ellos que pues aquí está la animación. Surgió por periodismo de investigación sobre corrupción del Poder Judicial, lanzado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Desde el 2018 llevan a cabo esta investigación. Presentan el tercero de los 4 trabajos ganadores elaborados por reporteros en Nayarit. Qué situación tan fuerte, compas. Es desgarrador. Ahorita me tuve que calmar, pero te dan ganas de decir un montón de cosas. Y hay cosas que hay que explicar, compas. Yo quisiera decir algo. No duden que en otras áreas o en otros lugares del país hagan esto. Les digo, casos de la Ciudad de México, casos del Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas obviamente, Veracruz, Tamaulipas, o hasta en lugares donde supuestamente no hay inseguridad, Querétaro, probablemente San Luis, probablemente pues era Nayarit, ¿no? Y que cuando empezaron los problemas en 2013 nos dimos cuenta que otra situación era. Fíjense nomás. Qué terror, qué infierno han de haber vivido. Yo iba a ir, de hecho, les voy a confesar, este año yo iba a ir de vacaciones a Nayarit, que creen que bueno que no fui. Y sí tenían, pero prefería hacerlo por otra, pues buscar otra cosa, ¿no? Bueno, eso fue antes de que pasaran algunos cambios. Yo me iba a ir precisamente a ver lo de la protesta que estaban haciendo en contra de los empresarios que estaban invadiendo las playas, y yo no dudaría que estén implicados con ellos, ¿eh? Fíjate lo que hubiera, bueno, qué bueno que no me arriesgué tanto, compas, pero también dices, puta, qué terror, qué terror es vivir. Ahí les dejo la información, cuídense, compitas, ahí estamos al pendiente.
de más información y ojalá que se haga justicia y estos lacras, estos criminales, delincuentes, estén en la cárcel para siempre, ya sea en Estados Unidos o en México, pero que estén allá en Estados Unidos. Allá sí cumplen con la sentencia, aquí en México es muy difícil, pero en fin. Y hay más casos, ¿eh? Yo no lo dudo. Saludos, compas, cuídense mucho.